Y para eso ya estamos en comunicación con Martín Mistal. Él es representante de Argentinos por la Educación y va a ser muy interesante hablar con vos, Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué consiste esto? Primero preguntarte, Martín, ¿en qué consiste esto de Argentinos por la Educación? Bueno, Argentinos por la Educación es una organización social, una fundación, donde trabajamos, tenemos varias patas. Una de ellas es el observatorio, que es donde publicamos los informes. Cada 15 días publicamos un nuevo informe de divulgación, donde tratamos temas de educación. Y además tenemos un área de acuerdos, donde buscamos acuerdos entre distintas personas importantes para la educación, con el objetivo de que se pongan de acuerdo y solucionemos algo de todos estos problemas que tenemos. Y una tercera pata de movilización social, que se encarga más de trabajar en territorio y de hacer acompañamiento a familias, docentes, estudiantes, etc. Este resultado que realmente es alarmante, ¿de dónde surge? ¿A partir de qué sector que ha sido censado, ha sido relevado? ¿Y cuáles son las características de este 43% que no llega a completar la educación primaria? Bueno, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación y junto a Melina Furman, hicimos este estudio donde, usando datos públicos, estos son datos públicos, usamos el relevamiento anual, que es información de todas las escuelas del país, que hace el Ministerio de Educación, y las pruebas de aprendizaje post pandemia, que también hace el Ministerio de Educación. Entonces estos son todos datos públicos, no es algo que relevamos nosotros aparte. Nosotros hicimos la parte de cruzar esos datos y cruzar variables. O sea que no hay ningún sector político que pueda sentirse ofendido, porque salen de los propios órganos oficiales los datos. Exactamente, estos datos son públicos, los resultados son replicables, así que no debería haber ningún problema con eso. Donde encontramos que 43 de cada 100 chicos que llegan a sexto grado llegan en tiempo y forma. O sea, Sí. Tiempo significa sin repetir ni abandonar nunca. Sí. Forma significa sabiendo lo que tienen que saber de lengua y matemática. Martín, y de acuerdo a los datos recabados por esta organización, ¿qué pasa con ese otro 57%? Bueno, el otro 57%, en la primaria lo que pasa, no se ve tanto abandonos y los niveles de repitencia son bajos, por lo que nos queda que ese 57% está mayormente explicado por chicos que llegan a sexto grado, pero sin los conocimientos adecuados de lengua y o matemática. Sin embargo, este estudio se enmarca en otro informe que hicimos el año pasado, que fue bastante divulgado también, donde mostramos que solo 16 de cada 100 llegan al final de la secundaria, no de la primaria, sino al final de la secundaria, en tiempo y forma. De vuelta a lo mismo, tiempo sin repetir ni abandonar, forma, Sí. sabiendo lo que tiene de lengua y matemática. ¿Sabes, Martín? Solo 16. Perdón, Martín, ¿sabes lo que me interesa saber? ¿Qué pasa en el contexto de ese 57% que si bien llega, pero no con la capacidad y el aprendizaje correspondiente como para continuar en el ciclo primario? ¿Cuál es el contexto? Ustedes pueden, capaz que te estoy preguntando algo que nada que ver y solamente se limitan a la educación, pero saber y conocer qué le pasa a ese 57%, cuál es el contexto que están viviendo para no poder llevar una educación adecuada. Tiene que ver con la falta de alimentación, que puede ser un factor, el contexto familiar, otro de los factores, y muy importante también, porque papá y mamá trabajan todo el día y no se pueden dedicar a su hijo y es más fácil que no vayan a la escuela. ¿Se tiene en cuenta todo ese contexto? ¿Ustedes lo pudieron analizar? Bueno, tu pregunta es súper atinada y iba a eso. Nosotros encontramos que estos resultados están mayormente explicados por el nivel socioeconómico de las familias, ¿no? Entonces esto significa que el efecto cuna, de alguna manera, está muy ligado a los resultados. Si bien en educación siempre hay que tener en cuenta eso, las trayectorias escolares de los chicos siempre están muy atravesadas por el contexto socioeconómico en Argentina y en un montón de países de Latinoamérica. Es algo que pasa comúnmente, pero eso se puede dar en distintos niveles. Y en Argentina sabemos que vivimos una coyuntura complicada, que hace tiempo que tenemos altos índices de pobreza, etc. Sin embargo, eso hay que tener cuidado cómo lo miramos así, ¿no? Porque tenemos las pruebas FERCE de la UNESCO hace un tiempo, nos mostraron que Argentina compite con países que son incluso mucho más pobres que Argentina. O sea,
El Salvador, Honduras, son países con niveles de aprendizajes similares a Argentina, pero son países bastante más pobres que Argentina y con conflictos sociales bastante mayores. Más y sin embargo, complejos. los países que sí son parecidos a Argentina, como Brasil, Perú, Uruguay, tienen niveles superiores a Argentina. Entonces hay que tener cuidado, las trayectorias escolares están muy marcadas por el nivel socioeconómico, sin embargo, Argentina debería estar mejor, tiene margen para estar mejor, incluso con las condiciones que tiene. Y Martín, ¿esto con qué tiene que ver? Porque en una época la Argentina estaba entre los países de excelencia en materia educativa. Tiene que ver con los programas de estudio, tiene que ver con cuestiones de infraestructura en las escuelas, tiene que ver con la capacitación de los docentes, con que además de los factores que ya enumeramos, ¿no? Las condiciones socioambientales en las que están inmersos los chicos cuando van a estudiar. Bueno, creo que esto es un problema multicausal, ¿no? Típicamente en estos problemas sociales hay varias puntas, ¿sí? Probablemente sea un poco de todo lo que nombraste antes y más. Solo para empezar por una de ellas, hace un tiempo hicimos un informe desde el observatorio donde mostramos que en educación se viene subinvirtiendo. En Argentina desde el 2005-2006 hay una ley que dice cuánto hay que invertir en educación en el país. Y salió con mucho consenso que se tiene que invertir el equivalente al 6% del PBI. Sin embargo, desde el 2006 hasta el 2020, que es los últimos años disponibles, esa meta se cumplió solo 3 veces. Entonces, bueno, tenemos una deuda acumulada enorme que equivale, si contabilizamos toda esa deuda con la educación, equivale al 5% del PBI, prácticamente un año entero de inversión. Entonces, la primera punta sería esa, ¿no? Sí, Martín, ya para ir cerrando los tiempos, la verdad que de la televisión son tiranos, nos corre y nos encantaría hablar mucho más con vos porque el tema de la educación justamente es algo muy importante y hay que prestarle atención. Para ir cerrando, por lo menos de mi parte, Martín, te consulto lo siguiente, el trabajo que ustedes hacen con la ONG, ¿también va vinculada con el Ministerio de Educación o no tiene nada que ver? Porque parece ser que el Ministerio de Educación hay muchos datos que se les pasa de largo. No, nosotros somos una organización independiente, financiada por PREP. Ese es el problema. Pero ya han consultado, les han, claro, porque dando publicidad de estos datos, alguien levantó el teléfono y le dijo, muchachos, Martín, vení que quiero hablar con vos. Claro, nos pasan los datos porque queremos estar al tanto de esta investigación para poder corregir el rumbo. Bueno, sabemos que estos datos se leen, hubo algunas declaraciones de distintos ministros, entonces sabemos que estos datos se leen, que llegan a los tomadores de decisiones. Entonces, bueno, nuestro trabajo es describir esta realidad y mostrar lo que pasa, pero creo que hay que complementarlo con el trabajo de los distintos gobiernos, tanto nacional como provinciales, para que tomen cartas en el asunto y también de distintos actores, ¿no? Nosotros creemos que hay distintos actores de la sociedad que también se tienen que responsabilizar. Nosotros somos una parte desde las ONGs, pero también creemos que se tienen que involucrar los medios, ustedes difundiendo estas noticias, que es importante, pero también, bueno, hay distintos actores y no va a alcanzar solo con un gobierno de turno que solucione esto, ¿no? Entonces sabemos que los leen y que están al tanto de estos datos. Bueno, estaría bueno, ¿no?, que trabajen en conjunto con Soledad Acuña, por ejemplo, no es la ministra de Educación de la ciudad, y también con Nación, por supuesto, para tener estos datos que son relevantes, que son preocupantes y que dejan a una sociedad totalmente desnuda en un contexto que es peligrosísimo para el futuro de nuestro país. Martín Nistal, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por hablar de esto. Que tengan excelente día. Gracias.